Hay dos tipos de personas, los que dicen que recuerdan nítidamente su infancia y que en definitiva fue su mejor etapa en la vida, y los que no recuerdan nada o casi nada de esta. Yo soy el tipo 2. No recuerdo nada y cuando intento volver a mis recuerdos, lo único que encuentro es completo vacío. Casi como estar en una habitación vieja en completa oscuridad. Es cálida y de cierto modo es familiar, pero en definitiva no es mía. Nunca me había realmente preocupado. Quizás incluso cuando lo notaba lo ignoraba. Pero de repente me quedaba atrás. Las salidas a la playa, las sonrisas, los viajes, los recuerdos, la vida, se me estaba escapando de las manos, con la arena entre mis dedos. Y ahí es cuando lo intenté. Intenté recordar. Mi primer recuerdo, el más antiguo, es yo nadando en una piscina en el patio de mi abuelita. El azul era casi tan intenso como el de mi taza predilecta de té. Aún recuerdo la sonrisa de mi abuelita, mi primo en una esquina, el blanco espumoso, el reflejo de las nubes y las rocas cafés del suelo del patio. Si me pongo a pensar en verdad, son muy vívidos mis recuerdos. Tienden a tener un componente muy emocional y en definitiva son muy personales. Y entonces me hice la pregunta, ¿por qué digo que no recuerdo nada? Y ahí entendí. No puedo recordar porque me da miedo. Y los recuerdos que dan miedo son los más difíciles de olvidar. Repito, los recuerdos que dan miedo son los más difíciles de olvidar y no recuerdo porque me da miedo. Quizás el tipo 1 y el tipo 2 nos parecemos en algo. Tenemos miedo. Miedo a recordar o miedo a olvidar, pero incluso más que eso, miedo a que todo vuelva a ser igual, miedo a que nunca vuelva a serlo. Tenemos miedo. ¿Y cómo no? ¿Cómo no nos vamos a estar cagando de miedo? Si lo que más tememos es aferrarnos. Aferrarnos a una imagen, un recuerdo, una persona y descubrir que ya no existe como pensábamos. Aferrarnos al dolor y dejar que nos defina. Aferrarnos a la felicidad y vivir con ansiedad para perderla. Porque aferrarse, en el fondo, es querer congelar la vida. Y la vida no se congela. La vida arde, se mueve y se transforma. La vida se modifica. Tal vez el miedo no esté en recordar, sino en aceptar que todo cambia, que nada dura para siempre y que aún así podemos seguir amando. No te da miedo recordar, te da miedo aferrarte a algo y que de repente se derrumbe. Pero déjame decirte algo, ya no tienes por qué hacerlo. Ya no eres el niño indefenso que no puede sentir, estás a salvo. Ya puedes, ya puedes morir de amor, pero necesitas sensibilidad. Necesitas reír, vivir, llorar, gritar. Necesitas soltar y querer con todo el corazón. Necesitas darte cuenta que tenías tanto miedo a sentir que nada realmente fue tuyo. Que ignoraste tanto tus emociones que comenzaste a perder la memoria. Y esa narrativa, esa idea que te compraste de ti, ya no funciona hoy. No contigo y no con la versión que quieres construir. Me di cuenta que estaba tan aterrado a llorar por perder algo
cuando llorar solo significaba que me importó lo suficiente como para hacerlo. Algo con lo que una alma disociativa ha batallado más de lo que quisiera admitir. Y de repente tuve un viaje que me cambió la vida. Me di cuenta que en realidad tenía miedo de otra cosa. 7 alumnos, 17 delegaciones, 11 días, 2 hermanos, 3 mascotas y una infinidad de recuerdos. Mi vida, mi entendimiento y la realidad cambiaron para siempre. Si hay algo que me di cuenta es que ya no quería olvidar, que de hecho me daba miedo hacerlo. Estaba en un país nuevo, no conocía a nadie y de alguna forma todo fue magnífico. Y no es que no hubieran cosas malas, no es que no fuera incómodo, es que no me importaba. Porque lo que me importaba no era eso, era conectar. Aprendí que lo opuesto al olvido no es el recuerdo, es estar presente. Y ya no quería que mis recuerdos vivieran solo en mi memoria. Quería registrarlo todo. Journaling, tickets, basura, fotos, videos, música, audios, documentos, cartas, lo guardé todo. Incluso antes de llegar sabía que algo cambiaría dentro de mí. Y la experiencia me enseñó que en verdad solo quiero recordar toda mi vida. Y más que eso, quiero vivir y contemplar el presente. Casi como una filosofía de vida. Tal vez es una filosofía de vida. No por mi futuro, por mi presente, no por otros, para mí. Ya no se trata del miedo a olvidar, se trata del miedo a vivir, de no vivir. Quizás lo que trato de decirte es que te mereces una vida de la que te sientas orgulloso de vivir. Yo no como arvejas, ni zanahorias, ni papas, ni champiñones, ni espaguetis, ni huevos, ni salchichas. Yo no como coliflor. La nostalgia no es un anhelo por un lugar, un tiempo, sino quién éramos y cómo nos sentíamos estando allá. Y puedes volver a vivir eso en el presente. Pero primero debes dejar de odiar quién eres hoy. Porque entonces la nostalgia no será un símbolo de tristeza. La nostalgia que tanto miedo me daba, tanto miedo nos da, no es un símbolo de tristeza. Es un símbolo de que algún día fuiste feliz y que puedes volver a hacerlo. Es que estoy re floja. Ok.